Bueno, este caso es de un coach de aquí de México. Esta es un cliente de refacciones y autopartes, es una empresa familiar. Tienen más de 20 años. Ok, el papá y la mamá abrieron el negocio y aún estaban involucrados al inicio del programa, pero luego una hija y un par de hijos tomaron a cargo el negocio y están como gerentes en el organigrama. Productos principales, refacciones y lubricantes, reconocida en el mercado. Es una empresa muy bien posicionada en su ciudad. Bueno, en sus ciudades porque tienen muchas sucursales. Y muy bien, está interesante los números. Los retos son, no tenían reportes financieros, se reportaba un 20% de margen bruto y una pérdida de, ok. Las ganancias las ocupaban los hermanos, los papás solo intervenían porque los hermanos no lograban ponerse de acuerdo, o sea, había conflictos por ahí. Los hermanos se brincaban a los gerentes en el organigrama y, o sea, yo le digo a esto que, por ejemplo, si la familia son los Martínez, que tienes como 5 jefes y todos apellidan Martínez, o sea, se van brincando ahí las trancas. El papá es el presidente, los papás tienen carácter suave como para ponerlos en orden. Efectivamente, son 5 jefes diferentes, o sea, 3 hijos, 2 papás, hay una lucha de poder. Las juntas terminaban en gritos y faltas de respeto. Híjole, qué duro. Y hijos con perfiles difíciles, 2 con dominantes, muy de armas tomar. Uno de ellos ya con bastante control por un tema personal, pues, a lo mejor probablemente no esté un divorcio, alguna situación. Y otra persona con un DI, o sea, extrovertido y dominante. Otro con un muy estable, muy tranquilo, y otro muy minucioso, muy de detalle. Entonces, la dominante influyente, muy agresiva, interesante. Bueno, decidieron contratar a un gerente de una empresa multinacional para poder traerle, poner orden. El tema es que el gerente cuando llega se da cuenta que un empleado de muchos años, amigo de la familia, pues no estaba funcionando, entonces lo corre. Pero la mamá va, se entera y va y contrapone la decisión del gerente que contrataron. Entonces lo vuelven a poner en la empresa y luego se empiezan a armar los garrotazos y terminan sacando otra vez a ese empleado. Entonces es una situación de no, o sea, si bien hay, o sea, saben lo que tienen que hacer, contratar a las personas adecuadas, tener los sistemas, pero ellos en sus impulsos emocionales y de familia no permiten que el sistema se ejecute tal cual. Híjole, o sea, hay temas de insultos, pues no, ok, ok. Pues cuestionaron la viabilidad de un consejo. Interesante, o sea, está un proceso un poquito doloroso y que sucede en las empresas familiares. Van bien, o sea, ya llevan tiempo trabajando, sin embargo, ya han tomado el taller Business Reach, que es uno muy bueno para alineación de todo el lenguaje de los dueños. Una sesión de alineación, talleres, crear una estructura de consejo, sacando a los papás y los hijos del organigrama y nombrando un gerente general. Y hay que llevarlo. Sesiones semanales con la familia para generar acuerdos como consejo. Sesiones ocasionales con uno de los hermanos con los papás, sesiones de reporte del consejo a la familia. El mayor reto, evitar que los miembros del consejo se salten en el organigrama. Sesiones semanales con el general, el primo, y algunas de las sesiones con gerente que se usan para trabajar con el equipo gerencial. Muy interesante. Muy bien. Resultados a la fecha, ya se separó la familia de la operación, se llegan a acuerdos en las juntas de familia, se lograron canalizar las inquietudes, se han estructurado las áreas, muy bien, van muy bien, no, felicidades, os digo, esto puede ser un caso de éxito. Sin embargo, el coach pregunta, al final dice, ¿qué otras ideas o estrategias me sugieren para lograr que esta familia cada vez dependa menos de mi presencia para ponerse de acuerdo, o sea, de la presencia del coach? ¿Y qué lecturas me sugieren para proponer a esta familia y qué capacitación les puedo recomendar? Ok, bien, bien. Y un poquito de la formalidad. Aquí hay un punto importante, aclarando, yo soy fan de este coach, el que dio este caso. Es un coach muy inteligente, muy preparado.
y con un carácter y una disciplina impresionante. Soy su fan y se lo he dicho de frente. Sin embargo, algo que yo veo que a lo mejor pudiera servirle a este coach y por algo lo puso en la mesa, porque también aparte que es súper inteligente, súper preparado, aparte es muy humilde y pide ayuda, yo creo que por eso están conectadas esas dos características. Creo que aquí el tema es cuando la gente... Voy a decir algo que surgió en las redes sociales cuando pasó lo de la pandemia, cuando empezó lo de la pandemia, que es antes de la pandemia empezó a surgir un tema por ahí de lenguaje inclusivo. Y fue de que sí, que todes, que sí con arroba, que sí esto, que el otro, y empezó a hacerse un revuelo sobre ese tema. Pero cuando llegó el tema de la vacunación y de los procesos, mucha gente que estaba metida en ese tema de discutir el tema del lenguaje inclusivo, que otra gente pues desaprobaba, cuando surge esto, sale gobernación, sale el gobierno, salen las instituciones y dicen, a ver, vamos a vacunar a todos, tal fecha, y el lenguaje fue, o sea, como viene en la, ay, se me fue la asociación para el tema de la lengua, así como viene la Real Academia Española, así venían los anuncios y nadie discutió. De hecho, gente que estaba en contra de que se utilizaran el todos, pues la veías formando vacunándose. Y alguien dijo por ahí, lanzó un meme, me acuerdo, y decía, cuando hay cosas realmente importantes, nos dejamos de concentrar en todas cosas que no tienen sentido. Con otras palabras, de hecho, lo dijeron. Y aquí es igual, cuando la gente no tiene una visión común, una visión en común, tiende a discutir sobre cosas que no tienen importancia. Entonces, pues lejos de llegar a acuerdos, lo que tiende a ocurrir es que van a estar discutiendo por cosas que no necesariamente van a favorecer al negocio. Entonces, creo que lo que hizo este coach, que fue entre las acciones, fue convocar para hacer una alineación con las metas, un replanteamiento de las metas. Déjenme, le doy aquí a mi siguiente invitado. Muy bien, ahí está. Es replantear las metas para poder asegurarse que todos los miembros del consejo, todos los miembros de la familia estén pensando en la meta y no estén pensando en que, ay, es que este me miró mal, este me hizo un gesto, este nunca está de acuerdo con nada, etcétera. Para evitar este tipo de situaciones hay que recordar la meta y cada cierto tiempo estarla repasando. El primer punto. Y segundo, lo voy a conectar con la segunda pregunta, que qué lecturas me recomiendan. La verdad es que yo recomendaría, más allá de una lectura en particular, que está la del mito del emprendedor, ¿cómo se llama? Empresas familiares que funcionan, el coach de negocios, Instant Systems, empieza por el por qué. O sea, aparte de todas estas lecturas, pues yo le recomendaría que pusieran un foro de lectura de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de los conflictos que se tienen en la empresa familiar se tienen porque no entienden qué está pasando. Un ejemplo bien sencillo es, si un niño no tiene claro, o sea, no entiende lo que le pasa, por ejemplo, puede ser que le duela la cabeza y no lo entiende, pues entonces en ningún momento va a expresarlo ni va a hacer algo al respecto para poder cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque no lo entiende, no es como que, me voy a tomar un ibuprofeno y se me va a quitar. No, entonces tiene un malestar, no lo entiende, no lo comprende, no lo puede describir. Entonces, ¿cuál es la única salida? Quejarse, llorar o ponerse muy incómodo. Entonces, eso es lo que le pasa a un niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la empresa familiar o en las familias? Que como yo no tengo manera de verbalizar lo que estoy sintiendo respecto a la situación, porque no lo entiendo o no entiendo la situación, pero estoy incómodo, entonces voy a gritar y voy a empezar a patalear y voy a empezar a tener conflictos. Entonces, una forma de ayudar a que se resuelvan los conflictos es la lectura coordinada. ¿Por qué?
porque si toda mi familia estamos leyendo el mismo libro exactamente, van a poner sobre la mesa temas que a lo mejor tradicionalmente no las pondríamos. Por ejemplo, vamos a poner el poner las reglas sobre cómo extraer dividendos de la empresa. Y eso lo ven en un libro y entonces se pone sobre la mesa y vamos a platicar de eso, vamos a hablar sobre el tema de los dividendos y se sientan y pueden platicar y ahora sí, oye, vamos a hablar de ese tema, pero ese tema probablemente, si no hubiera sido por ese libro, nunca lo hubieran tocado. Entonces, por esto es importante, yo creo que aquí más que un libro en particular, sí sería muy de la idea de empezar un ciclo de lecturas que ayude a homogenizar el lenguaje, a poner los temas en la mesa y que ayude también a ir reformando, reconstruyendo la visión del negocio. Esas serían las principales recomendaciones. Y otro punto importante es que nosotros somos coaches de negocios, no somos consultores. Un coach de negocios que te dice, yo te voy a ayudar con esto, te lo voy a hacer, te voy a pasar los formatos, bla, bla. O sea, sí está bien porque probablemente tiene experiencia en ese tema. Sin embargo, no necesariamente el que tenga experiencia significa que es el más apto para ese tema, para la consultoría. Por eso, nosotros como coaches, parte de nuestra labor tiene que ser el ayudar a que nuestro cliente contrate consultorías especializadas en los temas que necesita. Por ejemplo, tema financiero, por ejemplo, temas de mercadotecnia. O sea, todos esos temas, ¿puede el coach tener una generalidad, una idea? Sí, pero si no somos los expertos, pues hay que contratar. Y uno de los expertos que hay que contratar aquí, muy, muy claramente, es una empresa de consultoría en protocolo familiar. O sea, una empresa que se dedique exclusivamente a arrastrar el lápiz para definir el protocolo familiar con la empresa. Eso para poner las reglas y hacer un proceso de transición desde una empresa que no está regulada por un protocolo familiar hasta una empresa que está gobernada por ese protocolo y aparte está regulada por el protocolo y tiene su consejo, tiene su gerentes y tiene su estructura, su organigrama, y eso ayuda a que teniendo la regla clara y todos claro con esa regla, pues ahora sí que es mucho más fácil operar el negocio. Entonces, sí sería mucho de la idea de contratar una consultoría y obviamente el coach guiar ese proceso de la implementación y de la continuidad, que eso es algo que yo estoy haciendo con otro cliente que ya tiene su protocolo familiar y nosotros lo estamos ayudando a que se implemente de la manera exitosa y que se mantenga, porque el consultor termina su labor y es como el del ISO, yo ya te ayudé, te audité, te apoyé, pero yo me voy y voy a auditar después, pero el proceso de mantenimiento pues necesitas el apoyo, ¿no? Entonces, básicamente eso sería lo que yo recomendaría. Hay muchas cosas por hacer. Creo, insisto, este coach ha hecho una labor brillante en todo este proceso. Lo único que le aportaría es esos dos puntos, consultoría en protocolo familiar y un club de lectura integral.